Jesús Lemus, maestro de maestros, a quien admiramos y respetamos. Usted lo sabe, en esta familia de la que siempre forma parte, porque creo que sus comentarios desde el conocimiento de los problemas sociales en México enriquecen este espacio libre como el viento, y por eso y más también le pido que busque sus libros, como el más reciente, bueno, miento, el penúltimo y el último, porque hablan de los tiempos de Calderón, el licenciado, y de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción sobre el copetón, más lo que nos presente próximamente el querido Jesús Lemus, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes acá, muy buenas tardes, noches, donde te encuentres. ¿Qué tal, mi querido Vicente? Te saludo con mucho gusto y te mando un fuerte abrazo hasta la calidez donde andas allá. No sé dónde estés o donde estés, te deseo lo mejor siempre de la vida. Te mando un abrazo por acá, ya es noche y bueno, estoy a tus órdenes. Siempre un placer estar contigo, siempre un gusto poder platicar, mi querido Vicente, y más en una noche de viernes fría y lluviosa por acá. Ando en Califas, mi querido Jesús, en el Wild West, dicen en inglés, en el viejo y lejano oeste. Oye, mi querido Jesús, ¿qué piensas de estas acusaciones, de estos señalamientos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Algunos dicen, como Pepe Cárdenas, como Riva Palacio, que si las cosas estaban mal, ahora están peor con López Obrador. De hecho, en la revista digital MX hasta publican algo así como el riesgo de culpar a Calderón, como en la mayoría de los problemas en el caso de los sacerdotes jesuitas, solo por mencionar ese caso. AMLO no admite ni el más mínimo grado de responsabilidad, aunque para la iglesia la tiene quien detenta el poder. El presidente ha explicado una y otra vez, pues cómo no vamos a tener los niveles de homicidios que tenemos, pues si lo agarramos acá, y Calderón lo agarró acá y lo subió hasta por acá. ¿Cómo ves esta narrativa? Para mí es de mucha perversidad y de mucha ignorancia, pero ese soy yo. ¿Qué piensas tú, Jesús, de esto? Yo empato con tu punto de vista, Vicente. Creo que los conservadores se han hecho valer de ese discurso chingaquedito que está todos los días en todos los medios, donde siempre tratan de manipular, por supuesto, el discurso. Tomando en cuenta la realidad de las cosas, pues hay que analizarlas a fondo, como siempre debe de ser esto. Creo que el presidente López Obrador, no podemos negar, y hay que insistir mucho hasta el cansancio, no podemos negar que la ola de violencia que tenemos en México, pues sin duda alguna es resultado de la perversa negociación que tuvo en su momento Felipe Calderón, Genaro García Luna con el narcotráfico. Ellos fueron los que le dieron todo ese poder, todo ese crecimiento al narcotráfico, a los grupos del crimen organizado y a los grupos de delincuencia organizada. Ellos fueron los que cobijaron, solaparon toda la perversidad y ellos fueron los que potencializaron todo este crecimiento de violencia, pues que no iba a hacerse, se entendía también claramente desde un principio, no iba a ser cuestión de solamente un sexenio, la violencia es transeccional y no respeta, por supuesto, la temporalidad de los gobiernos federales, pero en este caso, creo que debemos de reconocer que el índice de violencia justamente inicia con Felipe Calderón y que Felipe Calderón, sí es cierto, agarra un nivel de homicidios pues, relativamente muy bajo y él sí lo alcanza a subir porque repuntó. Habría que ver, más bien para sacar exactamente la eficiencia de los cuerpos de seguridad de combate al narcotráfico, habría que contabilizar los muertos de otra forma. Creo que la forma más exacta para contabilizar los muertos es justamente los muertos que ha propiciado el propio Estado. Y esto también el presidente lo ha referido en muchas ocasiones. La letalidad de las fuerzas federales no es la misma letalidad que teníamos con el gobierno de Felipe Calderón. Antes, el ejército, la marina salían con la intención de ir a asesinar a quien se les atravesara, ir a detener a quien se les atravesara, ir a secuestrar, a desaparecer a quien fuera, con tal de dar una supuesta apariencia de que se estaba combatiendo a la delincuencia. Hoy las fuerzas federales en las calles vemos que su nivel de letalidad ha bajado mucho,
no son tan violentos como antes, respetan más los derechos humanos. Hoy hay una relación, sí hay todavía algunos eventos, pero son realmente aislados. Hoy hay una relación de Estado, de derecho, con las fuerzas federales, pues muy acertada. Entonces, creo que sí es no de mal gusto, es de una miopía intencionada, el hecho de querer decir, hoy tenemos 120,000 muertos, cuando fueron los 120,000 muertos de Felipe Calderón, pero como dice el presidente, están muy arriba. Pero lo que debemos de no perder de vista es eso, mi querido Vicente. Fue Felipe Calderón y Genaro García Luna los que le dieron toda esa posibilidad de crecimiento del narcotráfico, y lo que estamos viendo hoy, la ola de violencia, pues es un efecto de aquellos tiempos, de cómo se posicionaron los grupos, y que ha costado pues ir desarticulando, ir haciendo por allí el combate al narcotráfico, que también, bueno, habría que ver qué es lo que está fallando en el actual gobierno en la estrategia de seguridad, porque también hay que reconocer una cosa: nunca como antes, Vicente, nunca como antes se había atacado el problema de la delincuencia desde su raíz, como lo ha dicho el presidente. Hoy son 800,000, no, perdón, son casi 3 millones de jóvenes los que están recibiendo un tipo de apoyo de la Presidencia de la República, del gobierno federal, algún tipo de apoyo para evitar que por la necesidad de la escasez en su entorno, la necesidad de atender una familia, la necesidad de no tener dinero, no tener trabajo, se incluyan en el crimen organizado, y esto ha evitado que muchos jóvenes vayan a terminar dentro de las filas del narcotráfico. Sí, Vicente. Oye, Jesús, en la entrevista con El País, sí, que no sé a quién chingados le pareció importante entrevistar en exclusiva a Vicente Fox, el expresidente llama a estos programas sociales mamadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador se sostiene, dice que hay que seguirle apostando. ¿Cuál acabar con lo de abrazos no balazos? Al contrario, reforzar la estrategia de seguridad, que no consiste en andarle dando brazos al crimen organizado. Creo que es también una ridiculización muy ojete por parte de los conservadores, de los opositores. ¿Tú qué piensas de esto que muchos consideran un berrinche, un aferrarse del presidente Andrés Manuel López Obrador a lo que muchos creen que no está funcionando, a pesar de que hasta con números lo ha demostrado que poco, sí, pero se ha contenido la violencia, o algunos, al menos algunos crímenes en ciertos apartados de la delincuencia, de acuerdo a lo que presenta el presidente. Mira, Vicente, pues no he leído esa entrevista de Vicente Fox, pero seguramente no me pierdo de nada importante. Y esas mamadas que dice él, que son esos programas de atención a los grupos prioritarios para evitar que los jóvenes y los muchachillos y los chiquillos sean secuestrados por el narco y los conviertan en sicarios. Nomás te pongo tres datos de un trabajo que estoy haciendo justamente hoy, y que es con base a los programas de desarrollo social del gobierno federal. Antes, en promedio, el Cártel Jalisco Nueva Generación reclutaba por cada 6 meses, con fuentes informativas aproximadas desde adentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, cada 6 meses reclutaba a 3,000 jóvenes. Cada 6 meses, Vicente, el Cártel Jalisco Nueva Generación, desde que se está aplicando el programa de atención a las zonas marginadas con el apoyo a los niños, te voy a decir que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha reclutado solamente a 1,000 jóvenes. Es decir, solamente una tercera parte de los jóvenes que reclutaba el Cártel Jalisco Nueva Generación ha podido cooptar en lo que va de el año pasado y este año. Es un trabajo, te digo, que le estoy dando forma, pero te puedo adelantar esa cifra. 3,000 jóvenes capturaba el Cártel Jalisco Nueva Generación, antes de que llegara el presidente López Obrador, y ahora solamente semestralmente se captan o se logra reclutar a 1,000 muchachos. En esos términos, aproximadamente también el Cártel de Sinaloa reclutaba cada 6 meses, reclutaba entre 1,500 y 2,500 muchachos a sus filas. Desde el año pasado,
la disminución ha bajado en casi un 50%, es decir, menos de 1,000 por cada 6 meses. Esas cifras nos están hablando de una cosa real que en ninguna parte se dice, que en ninguna parte se lleva esa estadística, porque ni en el INEGI ni en ninguna parte vamos a encontrar este tipo de datos. Y esas son realidades y esas son ventajas de que, por ejemplo, estamos viendo muchas familias que están viendo que sus hijos no tienen ya la posibilidad de ser reclutados por el narcotráfico. Si a eso este señor Vicente Fox le llama que esos programas son mamadas, pues más mamada es la que está haciendo él con su propia existencia, porque simplemente está negando una realidad que es inalterable, mi querido Vicente. No podemos negar que el presidente tiene razón para aferrarse justamente a decir, voy a retirar de la posibilidad de que los muchachos sean reclutados por el narcotráfico con apoyos del gobierno federal. Eso nunca se había visto. ¿Por qué? Porque ese sector, los más pobres de entre los pobres, habían sido siempre abandonados. Y hay otra cosa bien importante, mi querido Vicente. Hay regiones que te voy a decir, por ejemplo, por decir alguna, la región de Apaxingán, en el mero corazón de la violencia de Michoacán, donde era frecuente en promedio mensual el reclutamiento de 100 personas de algunas de las comunidades más pobres, pues al menos pobladores de esas regiones no tienen conocimiento de que jóvenes se estén reclutando con el narco. Y estamos hablando de que son jóvenes que hoy están participando activamente, beneficiándose con los programas del gobierno federal. Entonces, creo que Vicente Fox desconoce completamente la realidad, como siempre la ha desconocido esa realidad, y creo que el presidente López Obrador, en ese sentido, en ese combate a la delincuencia, está siendo muy acertado. Yo creo que si se ampliara más el programa de becas, de apoyos para los jóvenes de las comunidades más marginadas, más desprotegidas, sin duda alguna seguiría siendo el principal golpeteo a los grupos del crimen organizado. Claro, faltan muchas cosas, pero por algo ha comenzado el presidente de la República y está haciendo con muy buen tino ese combate al narcotráfico. Ahora, hay que también ser sinceros. Hay en esta procuración de justicia, en este engranaje, mucho golpeteo político. Ahora se viene el caso de Alejandro Gertz Manero, que muchos me dicen que es parte de su chamba esto de las negociaciones, este audio que se exhibe conversando con el papá de Emilio Lozoya Austin, el ex titular de Pemex en tiempos de Peña Nieto. Creo que lo que buscan es arreciar el golpeteo contra Gertz Manero, a ver cómo también lastima o impacta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Solamente así lo podría entender, pero te pregunto a ti, ¿qué piensas de este nuevo escándalo del fiscal? Un fiscal que, más allá de sus escándalos familiares o incluso esta conversación, pues hemos dicho que no avanza como muchos quisiéramos que avanzara, y hasta creemos que debería de renunciar, insisto, más allá de los escándalos. Pero ¿qué piensas de esto, mi querido Jesús? Yo pienso, Vicente, que en el caso del fiscal, en este nuevo audio que le ha salido al fiscal, donde está hace a la defensa de Emilio Lozoya, deja por demás muy mal parado al presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, recordemos que su triunfo electoral, su triunfo sobre la conciencia misma de los mexicanos, que fue donde nos enamoró completamente a muchos mexicanos, el presidente López Obrador, recordemos que fincó su propuesta de gobierno en dos pilares fundamentales, que era el combate a la corrupción y era la procuración de justicia para todos sin distingos. Creo que esa tarea que le ha dejado a Gertz Manero no está cumpliendo cabalmente. Más allá de que se quiera pensar de que los señalamientos contra Gertz Manero sean un golpeteo al presidente López Obrador, yo lo veo muy distinto, yo lo veo desde otro punto de vista. No es la forma, sino es el fondo lo que debemos analizar de este caso. La forma, muchos dicen, oye, ¿por qué se filtraron los audios? ¿Quién tiene interés de golpear a Gertz? Porque si golpeas a Gertz, golpeas al presidente López Obrador. Vas a golpear a la Cuarta Transformación si golpeas a Gertz. Esa es la forma. El fondo es que tenemos un fiscal altamente corrupto, mi querido Vicente, y el presidente de la República no alcanza a ver esa situación. Ahí están, como lo platicaba una otra vez con mi querida Meme Yamel, ¿a los cuántos audios tiene que renunciar un fiscal? Ya son 2 audios los que evidencian el grado de corrupción.
aparece en uno negociando, bueno, ya se ha hablado mucho, negocia con el subprocurador y habla de cómo está maniobrando al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar en reclusión a una persona inocente acusada del delito de homicidio. Y en este caso, bueno, está asesorando al hijo, al padre de un inculpado del delito de corrupción para que pueda llevar a cabo el buen trabajo. Ese no es el trabajo de la fiscalía, mi querido Vicente. El trabajo de la fiscalía, el trabajo del fiscal es la procuración de justicia. Es la procuración, es llevar justamente la procuración de justicia a quien lo necesita y a quien y llevar ante la justicia a aquellos que han violentado el marco jurídico. Cualquiera que haya leído los códigos penales, el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, puede entender claramente una cosa. La Fiscalía General de la República en ningún momento tiene la facultad de subsanar las deficiencias de la defensa. Eso le corresponde siempre a un juez y en determinados momentos del proceso. Lo que está haciendo aquí el fiscal Gers Manero deja mucho que desear. Más allá de de dónde venga el golpeteo, más allá de quién filtró los audios, estamos viendo a un fiscal general de la República que por primera vez que es un funcionario que no es el presidente de la República, que podría hacer que fracase un proyecto de gobierno. De ese tamaño veo yo la situación de Alejandro Gers Manero. Creo que está muy distanciado de la política del presidente, porque el presidente López Obrador, mientras todos los días sale con todo y está remendando el país de los pedazos que lo dejaron los pasados gobiernos, los neoliberales, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y de ahí para atrás, todos ellos, y está remendando el país y recogiendo los pedazos de un lado, acomodando el rompecabezas, todo eso, mientras el presidente de la República se le va la vida en eso, porque literalmente se le debe estar yendo la vida al presidente de la República en este trabajo, pues Alejandro Gers Manero está haciendo de la Fiscalía General de la República y de la Procuración de Justicia, pues una empresa particular que la maneja como él quiere. Creo que aquí sí, mi querido Vicente, creo que Alejandro Gers Manero es el eslabón más débil dentro de la Cuarta Transformación y es el que podría hacer que se descarrile este proyecto que va a ser transeccional. Es la idea del presidente y es la idea de muchos mexicanos que coincidimos con esa transformación de abandono de las viejas prácticas del neoliberalismo. Esa es la intención, que esto no termine cuando el presidente López Obrador termine su gestión, que esto continúe con quien tenga que continuar, con el próximo presidente o la próxima presidenta que salga, porque va a ser arrolladora la victoria, por supuesto, de Morena, porque el pensamiento de López Obrador va a seguir permeando, y ese pensamiento no puede descarrilarse solamente por el capricho de un hombre que está empecinado en querer controlar la justicia, la procuración de justicia, solamente por sus pantalones. Fíjate que estamos plenamente bendecidos, orgullosos aquí en Sin Censura de tener a tantos expertos que pueden aportar diferentes visiones, ¿no? Esta mañana entrevistaba al doctor Isaac de Paz González, jurista constitucionalista. Él decía que no veía nada fuera de lo normal, entre comillas, de los procedimientos que él ve como hombre de leyes. Sí dice que se equivoca Gers Manero en negociar estas cosas por teléfono y las formas que usa para referirse y dialogar con el papá de Emilio Lozoya Austin. Lo mismo mencionaba Julián Atilano, pero qué interesante el punto que tú tocas, que ni yo lo había, te soy sincero, no lo había pensado. ¿Qué papel juega un fiscal general de la República? ¿Qué tiene que hacer el fiscal general de la República orientando u opinando incluso sobre la defensa de un inculpado, de un personaje al que está llevando al banquillo de los acusados esa Fiscalía General de la República y con el que está negociando? Creo que ese es un punto muy importante. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador también dice que no se va a meter. Yo sí creo que merecía el caso un pronunciamiento del presidente, pero bueno, ese soy yo. El presidente también, como lo ha dicho, es dueño de sus silencios y en este caso decide no comentar, pero sí dice que sigue respetando el trabajo de Alejandro Gers Manero, Jesús.
Mi querido Vicente, la postura del presidente, por supuesto que se entiende. Él sabe cómo administra el país, él sabe en su foro interno cuál es la estrategia, qué es lo que debe de seguir. Por supuesto que todos confiamos en su conocimiento, en su sabiduría, diría yo, porque a final de cuentas el presidente yo lo considero un hombre sabio, y por supuesto que él es dueño de su silencio, pero también tiene una gran responsabilidad como jefe de la nación mexicana, como jefe del Estado mexicano, como representante de todos los mexicanos, como el administrador de este país, tiene una gran responsabilidad para dejar ver hacia dónde va a dirigir esta importantísima tarea que es la procuración de justicia. La procuración de justicia es lo que los mexicanos hemos reclamado desde hace décadas. Décadas. No te mentiría a lo mejor si estamos hablando de más de 50 años que estamos exigiendo los mexicanos una adecuada procuración de justicia. Y cuando llega el momento de tener una fiscalía autónoma, que no independiente, porque hay que también esclarecer eso, pareciera que en la fiscalía del señor Gersmanero confunden la independencia con la autonomía, que no es por supuesto lo mismo. Entonces tenemos una fiscalía autónoma y pareciera que las cosas se van a dar muy a favor de un Estado de derecho más justo, más correcto, de pleno respeto a los derechos humanos, pero sobre todo de pleno respeto al marco jurídico, y pues resulta que no. Resulta que no, y en esto la Fiscalía General de la República le está quedando al deber a los mexicanos y al presidente López Obrador en una tarea fundamental, mi querido Vicente, el combate a la corrupción. El caso por autonomacia de corrupción que tenemos en México, el caso emblema, el caso cúspide, sin duda alguna, es el de Odebrecht, Pemex, de la pasada administración, en la de Enrique Peña Nieto, donde está, por supuesto, Emilio Lozoya en el centro de todas las acusaciones. Y ese caso tan emblemático de combate a la corrupción, que el propio fiscal esté dándole consejos al acusado de cómo defenderse de él mismo, que él es la parte representante del pueblo mexicano, pues eso ya es un conflicto de intereses muy grave y muy lamentable, mi querido Vicente. No podemos pensar en esa posibilidad. Ahora, yo quisiera saber en cuántos casos, si alguien ha dicho que esa no es nada lejano de lo que hace la Fiscalía, en cuántos otros casos de mexicanos procesados ha habido esa participación de la Procuraduría ayudándole al acusado. Vicente, te lo digo yo por mi propia experiencia. Yo estuve acusado por la entonces Procuraduría General de la República y ni siquiera un acceso a un abogado tuve. No, hombre, yo hubiera alzado los brazos al cielo que alguien me hubiera dicho, mira, hazle por acá y hazle por allá. Alguien desde la misma fiscalía, ya no el fiscal general de la República, pero que el fiscal general de la República se ponga a subsanar los defectos de la defensa, eso es, no solamente es inmoral, Vicente, es ilegal, porque esa función solamente es competente para un juez, y te digo, solamente en determinados momentos del proceso penal, no siempre. Hay momentos en los que el juez dice, espérame, aquí la defensa está fallando en esto y lo subsano para que pueda defender debidamente al acusado. Pero la fiscalía siempre es la parte acusadora, la parte representante de la sociedad que es la ofendida por los actos que cometió el inculpado. Y hoy vemos a un fiscal que está del lado del inculpado, entonces dime qué esperanza nos albergan, mi querido Vicente. Jesús, para cerrar, tu opinión acerca el banderazo que se da la luz verde para el esclarecimiento de desapariciones, del actuar, el oscuro actuar en temas de represión, de asesinatos, que se da en el campo militar número 1 ayer, si recuerdo bien, y la esperanza que muchos tenemos de que así una comisión de la verdad también nos diga oficialmente de qué tamaño fueron las perversidades y las trácalas del 90 a la fecha. ¿Por qué no cierras con una reflexión, algún comentario sobre esto? Gracias, Vicente. Bueno, con relación, pues es un hecho histórico el que el campo militar Marte, campo militar número 1, el más importante del país, pues abra expedientes de la actuación de muchos de sus funcionarios. Ojalá que esa apertura de expedientes, pues no sea como la que otras instancias a veces ofrecen a través del área de transparencia, que nos vayan a presentar expedientes testados, que nos vayan a presentar expedientes mochos, o que digan el expediente tal que estás buscando no existe. O sea, hay muchas cosas, pero por supuesto es de aplaudirse la decisión oficial de abrir los expedientes
de los militares, que ojalá no nada más sean como muchos de los que ya han tenido acceso a algunos de esos expedientes, que ojalá no nada más sean pues los currículos vitae de algunos de los coroneles, generales, secretarios, funcionarios de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, que ojalá sean operaciones a fondo que llevó a cabo el ejército para ir esclareciendo poco a poco, porque esto, como tú bien dices, esto nos habrá de dar paso a la integración de una comisión de la verdad para conocer a fondo cuál ha sido el papel del ejército mexicano desde que se le sacó prácticamente de los cuarteles y se le llevó a hacer tareas pues que no tiene nada que ver con la seguridad nacional, como es el combate al narcotráfico. Desde 1975-76, recordemos que fue cuando se dio la primera operación, la Operación Cóndor, la primera operación contra el narcotráfico, donde no hay que olvidar, al frente de esa operación ya estaba el que hoy es fiscal Alejandro Gertz Manero. Y entonces, ojalá podamos entender cuál ha sido la actuación de las fuerzas federales en materia de seguridad pública y qué tanta participación han tenido con relación a las decenas, cientos de desaparecidos que han sido, pues sí, extinguidos en manos de ellos mismos. Querido Jesús, ¿por qué no cerramos invitando a la gente que nos está viendo y escuchando, a las miles de personas que están conectadas en Sin Censura, esta tarde para mí, esta noche para la gente en el centro del país, para que siga tu trabajo, para que te lea, para que te busque, para que te apoye, querido Jesús? Gracias, Vicente. Pues a mí me encuentran, si me buscan, le agradecería mucho a la gente. Pues estoy en redes sociales, estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como @LemusBarajas. Les recuerdo también a la amable audiencia de Sin Censura que también tengo un canal donde transmito todos los días de 9 a 10 de la mañana. El canal se llama J. Jesús Lemus. Ahí hago análisis informativos y, bueno, hago mis reflexiones informativas sobre los aconteceres más importantes de información. También transmito en ese canal los sábados de las 4 a las 5 de la tarde. Y pueden encontrar mis libros, mi querido Vicente, en cualquier librería. Ahí están los libros, los más recientes son los que hablan justamente de la perversión de Genaro García Luna, que en el libro que se llama El Licenciado, y la otra es de la corrupción de Enrique Peña Nieto en el libro Jaque a Peña Nieto. Entonces, ahí están todos mis libros. Hay muchos libros todavía en librería. Tengo 10 libros escritos y todos temas relacionados con el narcotráfico, con la cárcel, con la corrupción y con el desplazamiento social. Entonces, ahí estoy a sus órdenes, Vicente, y como siempre, muy agradecido por este espacio que me brindas. Mi querido Jesús, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿eh? El cuerpo lo sabe. Es viernes, un chatito. Por lo menos un chatito, sí, usted tiene que caer hoy en el cuerpo porque el cuerpo lo reclama a gritos, mi querido Vicente. Y trabajas mucho además, querido Jesús. Te mando un abrazo y gracias por llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura. Cuídate. Gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias, el maestro Jesús Lemus, a quien le mandamos un abrazo, hablando con nosotros Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.